sobre lo que vimos del árbol sefirótico, que haya carburado en su casa. ¿Sí? ¿Por qué el Padre interno no se puede manifestar en el último plano de la existencia, no en este? En el físico, Ajá. porque tiene un nivel vibratorio. ¿Por qué el Padre interno no se puede manifestar en el físico? Porque tiene un nivel vibratorio muy elevado. Y si se manifestara, moriríamos. ¿Sí? Hay una anécdota, o sea, el Padre interno se desdobla en el real ser. Y es el real ser en la orilla del Elohim manifestado. El Padre interno está en la región logoica, porque es el primer logos. Y Él se desdobla en el real ser para estar en contacto con su alma humana, en el físico que somos nosotros. Entonces es el real ser el que vamos a encarnar primero, a dar forma, a cristalizar, y posteriormente ya se fusiona el alma humana con el Keter, con el Padre interno. ¿Sí? Hay una anécdota en que el maestro Samael, en los paseos que hacía al desierto de los Leones, a Chapultepec, en una ocasión iba con muchos alumnos y estaba dando una plática, ¿no? Y de repente dice: en este momento acérquense los que están enfermos. En estos momentos se expresa el ser, el real ser. Y uno de sus discípulos, él cuenta que quería sentir qué era estar cerca del real ser. Y dice que así discretamente, mientras el maestro hablaba, se le fue acercando y luego hizo así, le dio un corrientazo. Porque es un nivel vibratorio muy alto. Lo que decía del rayo de la creación, ¿no? No precisamente. Esa es otra cosa que la vamos a ver en la otra semana. Vamos a dar una segunda parte de eso, de la cábala que vimos. De hecho, hay muchos aspectos que no explicamos y que lo vamos a explicar la otra semana. Sí, esto como preámbulo para el curso de instructores, que hay que empezar a desempolvar cosas. Entonces vamos a hablar un poquito en otra octava más arriba, ¿no? Sí. Ahorita vamos a hablar sobre los 3 factores de la revolución de la conciencia, que es lo que nos interesa realizar en nosotros mismos. Bueno, originalmente se habla de que nosotros estamos en lo que es la rueda del samsara, así se le llama en términos orientales, la rueda del samsara, que significa tierra del dolor. ¿Sí? Significa tierra del dolor porque es una cadena de transmigrar, de nacer, morir, volver a nacer, y no salimos de esta tierra del dolor. Mucho se habla de que volvemos a tomar cuerpo en otra familia, en otro país, etcétera, ¿no? Pero ¿hasta cuándo va a ser? O sea, ¿cuál es el propósito de estar muriendo y naciendo, muriendo y naciendo? Mi hijo de 5 años, él seguido me dice, él le dice a su mamá: yo me acuerdo cuando me morí y me metí a tu panza. Así le dice: yo me acuerdo cuando me morí y me metí a tu panza. Y luego a mí me dice: yo tenía un papá más viejito que tú. Así, que yo estoy viejito, mi hijo, yo no me veo viejo, le digo. Sí, pero era más viejito que tú, me decía. Y lo mataron los soldados, murió cuando lo mataron los soldados, dice, algo así. Sí. Y empieza a hablar de una vida pasada del bebé. Y el hijo mayor que tengo, pues también él sí me daba detalles de cómo había muerto. Me daba lujo de detalles. Entonces, jugando con él y todo, así jugando se quedaba a hacer y me empezaba a escribir cómo había muerto. Entonces, todos nosotros alguna vez hemos tenido de niños alguna reminiscencia de eso. Pero les decía, o sea, ¿hasta cuándo? ¿Es eterno eso de nacer, morir, No. Dentro de la rueda del samsara, nosotros como seres humanos vamos a tener 108 existencias. 108 vidas, 108 existencias. Y en estas 108 existencias nosotros tenemos que lograr lo que es la revolución de la conciencia, trabajar con los 3 factores que nos van a ayudar a salir de la rueda del samsara. Nosotros estamos en esta vida para trascender, para fusionarnos. Hablábamos en cábala hebrea que el Padre se desdobla
en el Hijo, desdobla su alma humana en diferentes elementos internos, ¿sí? Porque lo que quiere es hacerse autoconsciente en este plano. El día en que nosotros logremos la revolución de la conciencia, nos vamos a fusionar con el Keter de la Cábala, con el Padre, ¿sí? Que llaman las religiones. Y es entonces cuando la creación queda terminada. Y ese es el propósito de que estemos aquí. Llegar a despertar conciencia, llegar a crear alma, llegar a crear espíritu. ¿Para qué? Porque esos son los vehículos con los cuales el Padre puede humanizarse y el ser humano se puede divinizar, ¿sí? No venimos para trabajar en Coppel, para trabajar en Megacable, no, y luego portar una camiseta de que soy tu servidor. No, yo no me imagino a un iniciado, a un Jesús el Cristo, a un Buda que diga soy tu servidor, o Raleigh, Coca-Cola, o sea, se me hace que eso es no, se sale, o sea, no venimos nosotros para servir a intereses económicos de otras personas y enriquecer a otro mientras nosotros vamos sobreviviendo día con día. No venimos a eso. Entonces nosotros tenemos que lograr lo que es la revolución de la conciencia para crear esos vehículos internos de los cuales vamos a hablar ahorita, con los cuales el Padre se va a poder humanizar y el ser humano se va a poder, al encarnar alma, el cuerpo físico se diviniza, se fusiona con el Padre. Por eso es que los grandes hombres, San Francisco de Asís, Teresa Newman, Santa Teresa de Ávila, pues hacían grandes prodigios, estaban en dos lugares al mismo tiempo, el Padre Pío oficiando su misa y al mismo tiempo a 50 kilómetros curando gente, o sea, hacían prodigios, flotar, levitar cuando estaban rezando, ¿sí? Porque realmente el cuerpo físico se diviniza cuando cristalizamos eso que llamamos alma y entonces nos fusionamos con el Padre y Él tiene ya los vehículos para manifestarse en el físico. El propósito de la creación, como dice la Cábala hebrea, es hacernos conscientes en todos los planos de existencia, en el físico y en los cielos. Dios creó la materia para autoconocerse, dice. O sea, sí, en la región, en el absoluto, donde está la divinidad, pues es una región de felicidad, no hay leyes que causan dolor, que causen frío, calor, hambre, sed, etc. Pero no son conscientes de esa felicidad porque no se ha conocido el dolor, ¿sí? Entonces, es por eso que la rueda del samsara es un experimento en el que la divinidad quiere hacerse consciente de esa felicidad que allá hay, ¿sí? Entonces, en Cábala hebrea vamos a profundizar más en eso. Y la única forma de salir de esa tierra del dolor es llegar a cristalizar lo que es la revolución de la conciencia a través de tres factores: nacer, morir y sacrificio por la humanidad. ¿Sí? No vean lo demás. Nacer, morir y sacrificio por la humanidad, que son las mismas palabras que dijo el Cristo. Nacer tiene que ver con tome su cruz. Morir con niéguese a sí mismo, negarnos a nosotros mismos como ego, nuestros defectos. Y sígame, sacrificarnos por la humanidad. Son los tres factores que nos van a hacer que nosotros nos salgamos de esta rueda del samsara. Entonces, pero como seres humanos tenemos 108 existencias para lograr trascender. Se dice que ya estamos en las últimas existencias, si es que no en la última. ¿Sí? ¿Viene otra persona? Sí, adelante. Sí, adelante. ¿Le sigo o hacemos pausa? Hacemos pausa. Vamos a hacer pausa. Sí, por ley de recurrencia nos vamos a estar encontrando vida tras vida con las personas que nos topamos en otras existencias, que luego vamos a hablar bien de eso. Ahorita me interesa lo que les decía ahorita, que acaso es un nacer y morir, nacer, morir, nacer y morir sin ningún freno, sin ningún límite, ¿no? Les decía que todo
hablaba de la rueda del samsara, según dicen los orientales, que esa rueda del samsara significa tierra del dolor, que es la rueda por donde transmigra el ser humano en nacimientos y muertes. Y se dice que son 108 existencias que se nos dan como seres humanos. El Buda tenía 108 cuentas en un cordón que él manejaba, que él utilizaba, ¿sí? Alegorizando pues estas 108 existencias. Y en estas 108 existencias nosotros tenemos que realizar nosotros la revolución de la conciencia. ¿Para qué? Para salirnos de la tierra del dolor y quedar conscientes en un plano superior, en un plano de existencia, ¿sí? Hay personas que al momento de la muerte, si llegan a estar con los 5 sentidos en el momento, con una conciencia plena, perciben cuando se desprenden del cuerpo físico. Hay incluso videos en YouTube donde la persona muere y una sombra se desprende, ¿sí? Y se desprende una sombra porque no tienen luz, no cristalizaron luz en su cuerpo astral, que es el que se desprende. Es una sombra lúgubre, oscura, vaporosa, porque nunca trabajaron en la revolución de la conciencia, ¿sí? Hay muchos videos y siempre es una sombra oscura que se desprende del cuerpo. Entonces son 108 vidas para trabajar nosotros en los 3 factores que nos van a llevar a salirnos de la rueda del samsara, que es nacer, morir y sacrificio por la humanidad. Nacer es cuestión de sublimar la energía creadora, la energía sexual, ¿sí? Y precisamente está simbolizado por la cruz, que alegoriza lo que es el órgano masculino y el órgano femenino en cruz, unidos, ¿sí? Negarse a sí mismo es morir en defectos, es eliminar nuestros propios defectos. Y sígame, sacrificio por la humanidad, que son las palabras del Cristo: tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Cuando le preguntaron qué tenían que hacer para merecer el reino de los cielos o algo así, ¿sí? Y el Cristo le dice: tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame, que son exactamente los 3 factores de la revolución de la conciencia, ¿sí? Nacer es cuestión energética. Nacer es cuestión energética y nos lleva a cristalizar espíritu. Morir, negarnos a nosotros mismos, morir en defectos, nos ayuda a cristalizar alma, que son 2 cosas muy distintas. Y el sacrificio por la humanidad pues nos da dharma a favor. Nos da dharma para que la divinidad nos ayude a emancipar el alma y a crear espíritu, porque se necesita ayuda. O sea, alguien no puede crear alma y crear espíritu nomás porque él quiere, no. No tenemos la potestad como para lograr eso. Siempre necesitamos ayuda, auxilio de ciertas fuerzas superiores que están dentro y están fuera de nosotros. Por eso que el sacrificio por la humanidad, el sígame que dijo el Cristo, es lo que va a ayudar a coagular estos otros 2 factores, 2 elementos, para así lograr salirnos de la rueda del samsara y quedar conscientes, con plena conciencia en los planos superiores después de la muerte, ¿sí? Ahora, son 108 existencias. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede después de esas 108 existencias si nosotros no logramos revolucionar la conciencia? Bueno, la rueda del samsara nos va a hacer que involucionemos. Esta rueda del samsara es la que existe en esta naturaleza física donde existimos. Y la principal ley que nos rige, es la ley de evolución y de involución. Todo evoluciona, nace, crece, se desarrolla y a los 35 años empieza la involución. Un auto que compremos estaba excelente, después de cierto tiempo baja su valor porque empieza a involucionar, se lo empieza a comer el sol, empiezan a fallar cosas. Una casa, todo lo que está en el plano físico, incluso el mismo sol, el mismo planeta, están pasando por una evolución y van a llegar a una involución, a convertirse en un cadáver, en una luna
O sea, es una ley que rige todo lo que existe en el físico. Entonces sucede que hay diferentes cielos, diferentes planos, ¿sí? Dentro de la cábala hebrea que nosotros hemos visto, pues hay diferentes dimensiones, universos paralelos que son la cuarta dimensión, la quinta, la sexta, etcétera, que vamos a hablar bien la próxima semana de eso. Pero también hay infradimensiones. Así como hay dimensiones superiores, se corresponde también con dimensiones inferiores, ¿sí? Por ley de analogías, tal como es arriba es abajo, ¿sí? Una vez hicimos un recorrido en Chichén Itzá y estaban descubriendo una pirámide más pequeña de Quetzalcóatl, la estaban desenterrando. Y nosotros llegamos y me acuerdo que estaba la de Kukulcán así a lo lejos a un lado, y aquí está la pirámide chiquita con 9 estratos, 9 niveles. Y me acuerdo que les dije a los que iban con nosotros, les dije, son 9 niveles superiores, pero deben de haber 9 niveles inferiores, que se corresponde con los 9 infiernos. Por ley les dije. No dijeron nada. Dimos la vuelta así recorriendo la pirámide pequeña que estaban desenterrando, y había un letrero: recientemente se acaban de destruir, de encontrar 9 estratos subterráneos. Y me volteé y le dije, no dijimos eso ahorita, les dije, o sea, es simple ley de correspondencia. Así como hay cielos, como Elías que fue arrebatado al tercer cielo, también hay 9 infiernos, ¿sí? Los 9 cielos están de acuerdo a la cábala hebrea, y luego de ahí sigue el Keter, el Padre, ¿sí? El Señor de todas las misericordias, el omnisciente. La misma Biblia hace referencia a 3 cielos cuando dice que Elías fue arrebatado al tercer cielo, pero también hay infiernos cuando no se logra trascender. Entonces sucede, ¿qué es lo que involuciona? Ahorita vamos a aclarar algunas cosas porque hay mucha confusión en esta cuestión, ¿sí? ¿Qué es lo que involuciona? ¿Qué es lo que desciende a los estratos inferiores, que son 9 regiones? Bueno, nosotros en sí mismos no tenemos alma, tenemos una fracción de esencia, ¿sí? Tenemos una fracción de esencia, y esto significa que toda nuestra alma está fraccionada. Eso significa que nuestra alma está fraccionada en multiplicidad de entidades psicológicas que tenemos. La psicología no quiere reconocer que cuando uno tiene la voluntad egoica, un sentimiento egoico, se crea realmente una entidad dentro de nosotros. Es algo que lo podemos comprobar en forma sencilla, o sea, cerrando los ojos vemos cómo vienen pensamientos, recuerdos, deseos, sentimientos, afectos, odios, temores, miedos, incertidumbres, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, se nos viene un bombardeo de energías negativas que representan nuestro propio ego, y no son más que entidades psicológicas que tienen enfrascada nuestra esencia o nuestra alma. El alma que nosotros tenemos está embutida, embotellada en miles de agregados psíquicos que personifican nuestros defectos. Entonces, si nosotros los viéramos cómo es en los mundos internos, esos defectos tienen formas animalescas. Me ha tocado ver unos agregados que son sapos, o sea, son hombres sapo, ¿sí? Y estaban tan regordetes, ya no los he visto así, estaban tan regordetes, tan gordos, tan gordos, que estaban tan bien alimentados que la gordura hasta casi les pegaba en el suelo, y cara de sapo, ¿sí? En otra ocasión, ciertos agregados psíquicos que eran una mezcla de simio y pez, ¿sí? O sea, todos nuestros defectos son animalescos, ¿sí? Son animalescos, tienen rasgos animalescos. Y es por eso que se dice que cuando se involuciona a lo que son las infradimensiones, no significa ese tormento eterno que dice la iglesia, ¿no?
porque como dicen los que se ríen de la religión, dicen, ¿cómo es posible que hablan de un Dios que es todo amor y toda misericordia y dice que te va a condenar toda la eternidad en el infierno, en medio del fuego y el sufrimiento y un caldo de aceite y una olla de aceite? O sea, es absurdo, pues, ¿sí? Es absurdo. Entonces, hay un dogma ahí, pero ese dogma es esta joya. Un dogma que se maneja en una religión, en realidad es como un estuche cerrado que adentro guarda una joya, pero se maneja como dogma porque hay que creerlo sin haberlo comprobado, ¿sí? Porque es fe, dicen ellos, es fe ciega, ¿no? Entonces, sucede que la multiplicidad de agregados psicológicos que tenemos, de efectos psicológicos, hay 9 estratos, y cada uno de acuerdo a su propia densidad. Lo que sucede es que el alma que está embutida en cada uno de esos miles de agregados se va a fraccionar. Los que son más densos, los yoes de ira, de violencia, se van a ir a la séptima región o al séptimo nivel, ¿sí? Que es donde están, digamos, los agregados psíquicos de furia, de ira, donde los mismos agregados se desgarran las carnes, se muerden, se lanzan contra las rocas. ¿Por qué? Porque aquí hay una característica en las infradimensiones, que cada agregado se procesa en su propio condicionamiento. Los yoes de ira se van a estar destrozando a sí mismos, los yoes de lujuria van a estarse masturbando con las piedras, con lo que encuentren. Y si no hay nada en la tierra, y con la tierra se van a... O sea, cada agregado se procesa en su propio condicionamiento. Son 9 regiones. Ahora, el Dante decía que son 9 regiones. Los aztecas también decían que eran 9 infiernos, 9 regiones de tormento. Los aztecas decían que había que atravesar un río que se llamaba el Chignahuapan, el río del dolor, para poder llegar a esas 9 regiones de tormento. Y el Dante también hablaba del Carón, del Caronte, o sea, que transportaba las almas por ese río. Yo les digo, ¿cómo se pusieron de acuerdo los aztecas con el Dante Alighieri? ¿Sí? Sí, no había Facebook, no había nada, o sea, ¿cómo se pusieron de acuerdo? Y a donde vayamos se van a encontrar siempre en las pirámides, en templos, en monolitos, 9 estratos que alegorizan los 9 infiernos. ¿Sí? Es algo real. Nosotros tenemos ya más de 30 años, nos ha tocado comprobar esas regiones en 3 ocasiones. Y regresamos acá y el corazón se quiere salir porque son hasta 864 leyes. Aquí nos rigen 48 leyes, aquí en el físico. 48 leyes físicas y ya nos causan dolor. Nos causan sed, hambre, frío, calor, cansancio, etc. Pero aquí son 864 leyes. Eso significa que el tiempo se multiplica. Parece un tormento eterno. ¿Sí? A mí me impactó mucho de niño cuando fui al catecismo y nos dijeron la anécdota, para interpretar cómo se procesa el tiempo en estas infradimensiones. Nos dijeron la anécdota de que un hombre se fue al purgatorio y le dijeron, después de 1000 años vas a subir al cielo, nada más el purgatorio. Total, pasa el tiempo y le habla a un ángel que andaba por ahí, es una anécdota. Y le dice, oiga, ya pasaron 1000 años y pues nomás no me sacan, ten paciencia. Y pasa más tiempo y le vuelve a decir a otro ángel, oiga, ya pasó mucho tiempo y no me sacan, ten paciencia. Como a la cuarta, quinta le dice el ángel, ten paciencia, apenas han pasado unos segundos. Eso me causó pavor. Eso me causó pavor. Y ciertamente ahí es algo eterno. Acabo de ver una anécdota de un yerno del maestro Samael. Dice que el maestro Samael lo llevó a esta región inferior porque cuando uno despierta conciencia, ya con su cuerpo de sueño, su cuerpo astral, si sabes, o sea, te das cuenta cuando te desdoblas y ya puedes desplazarte a donde quieres. Dice que lo llevó a
a los infiernos, al yermo. Yo no había leído esa anécdota, es que hay tantísima información. Y dice que le llamó la atención que caminaban y entre las rocas salía sangre, dice. Y se sentía algo así tétrico, como estar dentro de una pesadilla. Y el maestro caminando en silencio, nomás mirando. Y él veía todo eso y dice que se separó el maestro y se fue a otra área. Y después, ya cuando regresaron acá al físico, dice que el maestro lo reprendió y le dice: no vuelvas a hacer eso porque te puedes encontrar algo que te puede provocar un paro cardíaco aquí en el físico. El corazón, porque son cosas muy, la respiración así, o sea, y sudando, sí, y sudando, así se sale uno. Y si tiene uno valor y te quedas sentado en la cama y dices quiero seguir, y te vuelves a poner así en la almohada y vas para abajo a otro círculo más hondo, y de un tiempo ahí llega un momento en que ya no aguantas y vuelves a salir el corazón y sudando y la respiración. ¿Por qué? Porque son 800 y tantas leyes. En el círculo más profundo van aumentando las leyes gradualmente. Entonces lo que sucede es que nuestros múltiples yoes se fraccionan en cada región de acuerdo a su propia densidad. De acuerdo a su propia densidad. Los yoes de lujuria irán por acá, los yoes de codicia por aquí, los yoes, aquellos que abandonaron a sus hijos y que no fueron buenos padres, por acá van, los de violencia, los fornicarios, los que abusaron de su sexo, así hasta el noveno círculo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que primeramente la esencia, o sea, nosotros mismos, primero tiene un aspecto animalesco. Tiene un aspecto animalesco, porque son entidades infrahumanas bestiales, ¿sí? Y a medida que van descendiendo, se va vegetalizando. Por eso el Dante Alighieri, él dice que cuando Virgilio lo llevó a cierta parte donde había muchas ramas secas, dice que accidentalmente cortó una rama. Y escuchó una voz que decía: ¿por qué me hieres? ¿Por qué me lastimas? Y manó sangre la rama, porque se van vegetalizando. Posteriormente se van mineralizando, o sea, se van volviendo pétreos, se van petrificando. Levantar un brazo ahí lleva siglos. Levantar un brazo lleva siglos. Por eso se habla de que es un tormento eterno, pero no es que sea eterno y que nunca va a terminar, sino que como son mayor las leyes, son 90 y primero son 90 y tantas leyes, luego se va multiplicando hasta llegar a 864 leyes en el círculo más profundo, ¿sí? Y se siente como si fuera algo eterno. Hasta que al fin se va mineralizando esas entidades y quedan desintegradas. Entonces, ¿qué pasa? Se junta otra vez el porcentaje de esencia que tenían enfrascados ciertos agregados del primer círculo, luego el porcentaje de esencia que estaba enfrascado en los círculos siguientes, y el porcentaje de esencia al deshacerse y destruirse todo eso después de 4.000, 8.000 años físicos en promedio. Aquí son 4.000, 8.000 años físicos, pero allá eso multiplíquenlo por 1 billón y se siente una eternidad. Entonces, los porcentajes de esencia de alma humana enfrascada en cada agregado vuelven a salir otra vez a la parte física, a evolucionar al mundo físico. Este es el mundo físico. Vuelven a salir, pero salen como elementales minerales. Los gnomos, los duendes, todos esos seres míticos que hasta el siglo XVIII se manifestaban físicamente, ya después no se manifestaron. Antes era común las aldeas de duendecitos como de los pitufos, ¿sí? Porque estos seres
estos elementales, gnomos, duendes, etc., tienen su centro de gravedad en una cuarta dimensión, pero se hacían visibles físicamente. Pero cuando llegó el final del siglo XVIII, antes de que empezara el 1900, se recrudeció el intelecto. Empezó a haber un subconsciente colectivo en toda la humanidad, o sea, un inconsciente de mucha fuerza hipnótica, ¿sí?, negativa, en que ya no vibró la Tierra de acuerdo a esa cuarta dimensión y ya se dejaron de ver estos gnomos, duendes, pigmeos, etc. Pero antes se percibían. ¿Por qué? Porque se robusteció, se fortaleció la mente humana y el subconsciente se volvió horripilante. Fue cuando la iglesia cristiana empezaron a tumbar a la gente, con que le hicieran así nomás a un cristiano y les empezaron a decir los tumbadores, y que según es el Espíritu Santo. Nada, que el Espíritu Santo no se manifestó en el siglo XVII, XVI, XV, XIV, había cristianismo, pero ¿por qué no los tumbaban? Porque no estaba el intelecto, el subconsciente tan fortalecido. Se forma una fuerza centrífuga en que todos se empiezan a volverse histéricos, a colapsar, y si está el pastor exponiendo ante 1000 gentes, el subconsciente que se transmite por la energía visual, él la recibe, la concentra y luego la proyecta y está tumbando gente, ¿sí? Pero es el subconsciente colectivo que fue a finales del siglo XVIII y que hizo que ya no se manifestaran estos elementales en el plano físico, ¿sí? Posteriormente, después de cierto tiempo, se pasa a ser un elemental vegetal. Los elementales vegetales son como niñas bellas, como niños bellos. Si es un pino gigante, es un gigante, ¿sí? Depende del tamaño del vegetal, ¿sí? A veces son chiquitos, a veces son grandotes, dependiendo. Han habido muchas experiencias con elementales vegetales, ¿sí? Por ejemplo, en la asociación que tenía en Ciudad Juárez, perdón, yo estaba recibiendo muchos ataques, pero muchos. ¿Qué hice yo? Ciertas prácticas con 2 pinos que tenía afuera de la casa para que esos elementales me protegieran y protegieran la asociación. Y un vecino me empezó a decir que soñaba mucho que llegaba gente en un carro negro. En un carro negro se parqueaban así enfrente y se bajaban unos hombres y querían entrar a hacer daño. Dice, pero estos 2 pinos no los dejan, dice. Estos 2 pinos son 2 guardianes, dice, que no los dejan pasar, dice. Ya varias veces lo he soñado, dice. Hasta decía, yo por eso les echo agua para que sigan. Hasta dice que ayudaba a echarles agua a los pinos, ¿no? Pues qué bueno, ¿no? Pero fíjese, y él no tenía nada que ver con la enseñanza. Pero yo había trabajado con esos 2 pinos para que me cuidaran. Y él evidenció en sueños que en cuerpo astral, en el plano astral, llegaba un carro negro con gente que me quería hacer daño, pero estos 2 pinos no los dejan pasar. Sí funciona, dije. Sí. Entonces, estos elementales vegetales ayudan también, ¿sí? Hay algo equivocado que se ha estado difundiendo dentro de las conferencias y lo tengo que decir, ¿sí? Que aquí en el reino mineral, en el reino vegetal y en el reino animal se desarrollan los primeros yoes. Perdónenme, pero no, ¿sí? Son líneas, corrientes de conferencias estupendas, o sea, unas de Colombia, otras de otros lados. O sea, tienen mucha fuerza las de Colombia, ¿sí? Los de Colombia. Pero ahí escuché, de los ratos que me pongo a escuchar, no me meto a escuchar como 5 minutos y me salgo porque hay cosas mejores que hacer. No es que menosprecie, está muy bien, pero no tengo tiempo. Pero lo poco que he escuchado que decían que se desarrollan los primeros yoes o entidades psicológicas de efectos del alma humana en el plano mineral, vegetal y en el animal. Cuando no es así. ¿Por qué? Porque una entidad psicológica necesita, como en toda la creación, de los 3 polos, positivo, negativo y neutro.
una molécula, un átomo, un sistema solar se sostiene al igual que un electrón. O sea, los electrones giran alrededor del núcleo porque unos son negativos y acá es positivo. Unos átomos se unen porque son positivos y negativos. Una molécula lo mismo, hay moléculas positivas y negativas, todo es por cuestión de polaridades, por la ley del 3. Entonces, para crear una entidad psicológica se necesita la imaginación, una voluntad que implique deseo, ¿sí? Y aunados a la agente sexual. La imaginación es negativa, la voluntad es positiva, aunados a la agente sexual que es fuego, fecundan lo positivo con lo negativo que es la imaginación y la voluntad y el agente sexual, y ahí se forma una entidad psicológica. Un mineral no tiene energía sexual, ¿sí? No tiene imaginación ni tiene voluntad, entonces no se puede formar una entidad psicológica, un agregado psíquico, como están difundiendo algunas corrientes. Un vegetal también, o sea, sí, tiene su forma de reproducirse, pero no tienen una capacidad creadora que es la del tercer logos como nosotros tenemos. ¿Sí? No la tienen. No pueden desarrollarse los primeros defectos o agregados psíquicos en estos reinos inferiores. Los animales, bueno, ahorita regresamos con esto. Bueno, después de cierto tiempo, estos vegetales, estos elementales vegetales pasan al reino animal como elemental. ¿Sí? Hay una anécdota preciosa del Buda, donde conoce a su esposa Yashodhara y escribe, ¿no? Y le dice: recuerdo que juntos fuimos animales, bestias, que fuimos sometidas bajo el mismo yugo. Juntos crecimos, dice, juntos trabajamos, como que eran dos especies de buey, algo así, y su pareja, y jalaban un arado, dice. Primero habla de que formaron parte de los estratos, ¿sí? Fuimos parte de los estratos de rocas, dice, y después fuimos vegetales inocentes, y después ocupamos el reino animal como animales, bestias de carga, dice. Hasta que al fin con estos ojos te vi. Incluso el maestro Samael narra que él, cuando pasó por este proceso evolutivo antes de cristalizar los principios anímicos humanos, que él recuerda que ocupó una especie de reino de anfibio, que salía del agua y se volvía a meter, y que ahí estaba también Litelant, su esposa, y que era una especie de batracios que salían y se metían. O sea, hay quienes traen ese nexo desde vidas pasadas y antes de esas vidas, ¿sí? Entonces, los animales, ustedes podrán decir que sí desarrollan egos, pero no, ellos obedecen a una ley que se llama el trogo autoegocrático cósmico común, que es la ley de tragarse unos a otros. El león se traga a los borregos, ¿sí? El león siempre va a comer carne, ¿sí? Aunque los testigos de Jehová pongan a los leones en el paraíso jugando con los borreguitos y todo eso, pues no, o sea, ni modo que vayan a ser vegetarianos los pobres leones, o sea, comer hierba, o sea, no, o sea, es parte de su naturaleza, es la vida libre en su movimiento, y no es que sean agregados psíquicos. Una vez me pasó que estaba yo trabajando en un segundo piso, había una plataforma así de cemento que dividía el primero y el segundo piso, que salía, que daba sombra afuera, y vi dos nidos que se pusieron, y vi un pajarito que traía una rama y la ponía y se iba, y el pajarito de acá agarraba la rama y la pasaba para acá, se estaba robando la rama. Pues no eran agregados psíquicos, es la vida libre en su movimiento, ¿sí? El caso es que llega el pajarito con otra rama y se va, y el de acá agarra la ramita, y yo me le quedé así viendo, ¿no? Y empecé a pensar eso de los yoes, y serán yoes, dije, agregados psíquicos. Bueno, vuelve otra vez el pajarito con una rama y la vuelve a jalar para acá.
pero como que notó algo el pajarito y se fue y se regresó de volar y lo agarró con la rama en el pico y se arma la bronca, ¿sí? Y aletazos, picotazos. Y yo digo, ¿son agregados? No, es la vida libre en su movimiento, o sea, ¿sí? Lo que es mío y si tú te metes, pues yo te saco, o sea, o que te voy a dejar, pues no. Es la vida libre en su movimiento, es algo que no entendemos de los animales. Ellos obedecen al instinto, ¿sí? Nosotros si peleamos, si agredimos, si robamos, generamos karma. Pero ellos no generan karma, porque no tienen alma, ¿sí? El karma, los actos que nos van a traer castigos, deudas a nuestra vida, que tenemos que pagar, sea con dolor o con sacrificio, se nos viene porque tenemos alma y tenemos conciencia del bien y del mal. Pero los animales no tienen conciencia del bien y del mal. Ellos se mueven de acuerdo a la vida libre en su movimiento. Aunque se hayan peleado los pajaritos y aunque este le haya robado las ramas, no son agregados psíquicos, ¿sí? Es como un niño, ¿no? O sea, mi niño cuando estaba más chico se iba al súper y sacaba los yogures y al rato me llevaban la cuenta a mí. Pero pues es que se le antojaba, o sea, se los quería comer y pues iba y se robaba los yogures en un supercito que teníamos enfrente y al rato me decían, oiga, que vino su hijo y se llevó 2 yogur. Pero yo no lo veía y hablé con él, no lo hacía como con malicia, simplemente era un niño inocente que se le antojaba, 4 años, 5 años, ¿sí? Ya después sí se empiezan a formar ciertos yoes, porque ya empieza a tener conciencia del bien y del mal. Entonces no se desarrollan defectos psicológicos porque no poseen alma, porque no tienen imaginación, no tienen voluntad y no tienen este agente sexual que es creador, no tienen el sentido de la ideoplastia que nosotros tenemos. Todos los defectos psicológicos que nosotros tenemos es por esa facultad de la ideoplastia en la cual se fecunda la imaginación y el deseo, la voluntad, y es el agente sexual el que hace que se forme una entidad psíquica, una energía ahí ya encapsulada, y encapsula una fracción de alma o esencia. ¿Sí? Ahora, hay animales que ven solo una dimensión y se les llama unicerebrados. O sea, los mismos animales ya empiezan a evolucionar para en un futuro, dentro de esos 4.000, 8.000 años, llegar a encarnar alma y llegar al estado humano, como ciertos insectos que ven una sola línea, una sola dimensión. Unicerebrado significa que tienen un cerebro motor instintivo sexual. Un cerebro motor instintivo sexual. Motor porque se mueven, instintivo porque tienen instinto, sexual porque se reproducen. Y cuando se van a desplazar, una hormiga ve el punto y se mueve en línea. Y aunque viene otra hormiga, chocan, se sacan la vuelta, chocan, se sacan la vuelta y así. Porque ven una sola dimensión, el punto donde están y donde quieren estar. Y luego hay animales bicerebrados que tienen ya 2 cerebros. Tienen el cerebro motor instintivo sexual y el cerebro emocional, porque tienen sentimientos. Como es el caso del perro, que es un amigo del hombre increíble. Motor instintivo sexual por lo que ya expliqué, y el cerebro emocional, pues porque desarrollan sentimientos. Entonces ya se les llama bicerebrados. Se les llama bicerebrados. Y ven en 2 dimensiones. No tienen intelecto todavía. Ven en 2 dimensiones. Perdón. Una vez me invitó un amigo a una corrida de toros. En mi vida había ido a una corrida de toros porque me parece nefasto, o sea, negativo, rechazable. Pero me invitó. Él venía del DF. Y pues bueno. Y me llamó la atención que se formaban como 20 en fila, todos vestidos de blanco, y el toro se dejaba venir y se quedaban así viendo al toro, ¿no? ¿Y qué pasaba? Que muchos se asomaban así para ver, de los 20 hombres que estaban en fila, se asomaban a ver al toro y luego se asomaba y el toro se venía y ahora le barría con todos.
barría con todos, entre los 20 no lo podían detener al toro. Y después vino otro toro y vi que se asomaban así todos, rompían la línea y se asomaban así tantito, y le dije a mi amigo, ¿sabes qué? Los va a barrer otra vez. La intención ahí era que el primero tenía que meterse entre los dos cuernos y agarrarle los otros 20, sujetar uno los cuernos y entre los 20 maniatar al toro. No sé si lo han visto ustedes. De eso se trata. Pero le dije a mi amigo, ¿sabes qué? Los va a derrumbar el toro otra vez. Pero después vino otra fila y le dije, aquí sí lo van a agarrar. Le dije, porque mira, no están rompiendo la fila. Mira, ve cómo se mantienen, no están rompiendo la fila y el toro ve en 2 dimensiones, le dije. Y porque así me dio, ¿de cuál fumaste o qué? Sí. Yo en mi vida había ido, ¿no? Pero simplemente sabiendo que son bicerebrados y que ven en 2 dimensiones como 2 hologramas, que no saben, si uno se sale de la fila, es como si el holograma atrás se viniera para el frente. Entonces ve al de enfrente y tira para el lado, o sea, como un juego de hologramas. Pero la tercera hilera de hombres era una sola fila. Nomás había uno que nomás sacaba la cabeza al fondo. Y se fueron sobre el toro y lo maniataron. Y me dice, ¿no que nunca habías venido a los toros? Pues no, nunca he venido, pero los conozco, les dije. O sea, porque ven en 2 dimensiones como si fuera un holograma. ¿Sí? Entonces, de algo sirve saber todo esto, ¿eh? Se explican muchos misterios, muchas incógnitas. Entonces, hay animales bicerebrados, incluso que hay animales que pasan a ser evolutivos. Hay animales involutivos. ¿Sí? No vamos a perder mucho tiempo aquí si lo explicamos. Pero hay animales evolutivos cuya esencia va camino a conquistar el estado humano. Y son aquellos que ya tienen cierto intelecto. Por ejemplo, un loro. Un loro te repite lo que le enseñes. ¿Sí? Animales evolutivos como el elefante, el gato ni se diga, la ballena, el delfín ni se diga. Infinidad de animales. El perico ya tiene un intelecto semidesarrollado, el perico. Ese está, pero ya un pasito nomás de conquistar el estado humano. ¿Sí? Y es curioso, pero esos animales evolutivos acostumbran a suicidarse. Hay animales involutivos como el cerdo, que es de lo peor la carne del cerdo, que no debemos de comerla. Esos son involutivos. Hasta la misma Biblia narra que Jesús sacó a unos demonios de un endemoniado y fueron y se metieron a un cerdo, denotando ahí que es un animal involutivo. Les decía, hay animales evolutivos que se suicidan. Las ballenas que se tiran a encallar en una playa, a morirse. Delfines, acabo de ver unos delfines que incluso la gente los metía para adentro y se regresaban como torpedos a encallar otra vez en la arena. Y los metían otra vez al agua y se regresaban como torpedos y nomás andaban pasándose hacia un lado porque los embestían, porque querían morirse. Los gatos, a mí me ha tocado ver gatos que se tiran a las llantas. ¿Cómo lo interpretamos eso? En una ocasión yo iba manejando y había lluvia, estaba lloviendo mucho, y así entre el parabrisas a lo lejos vi un gato que salió de un jardín, se agazapó dentro de una llanta de un carro y dije, se me va a tirar, o sea, eso ya lo sabemos. Y lo que hice fue, puse neutral, puse el pie en el freno para meterlo, y dicho y hecho, cuando pasé en el carro se tiró. Miren, yo metí el freno, yo ya iba listo, pero como estaba lloviendo el carro se fue derrapando y me lo llevé. No, pobre gato, o sea, no les digo cómo, pero es que el carro derrapó por la lluvia. Yo ya iba anticipado a frenar y frené, pero el derrape, ¿cómo me pesó bien? Yo hasta paré el carro y me regresé y el gato brincaba así del dolor. Pero es que eso que llamamos el real ser dentro de uno impulsa esa esencia porque quiere que llegue al estado humano para autorrealizarse.
y son nada más animales evolutivos. ¿Por qué no se suicida un condenado cerdo? ¿Sí? Un condenado cerdo que se suicide, pero no, o sea, no hay un impulso de su mónada, que todavía no es mónada, ya estoy hablando palabras mayores, de su real ser, de las partes más altas autoconscientes, no las hay para que se fusione ya con él y tome el cuerpo humano para reiniciar el proceso para autorrealizarse. ¿Sí? Igual coyotes me ha tocado, cuando he andado así en carretera que vengo en la noche, veía coyotes plateados preciosos ahí destripados en la carretera. Y una vez venía yo de Sinaloa y venía acá ya llegando a Janos, que había muchas naves ahí, luego les voy a platicar. Y vi a lo lejos, llevaba las luces altas, vi un coyote plateado, precioso el coyote. Y dije, se me va a tirar, puse neutral, pie en el freno, y cuando iba pasando, que se me tira y ¡ah! El claxon, y ¡pum! Se regresó para atrás. Yo metí el claxon y el freno al mismo tiempo, y se regresó para atrás. Pero ya sabía que se iba a suicidar, ¿sí? Porque son animales evolutivos que tienen ese impulso de esas partes autoconscientes para llegar al estado humano, ¿sí? Entonces, son animales bicerebrados, pero también hay, les decía que tienen un intelecto incipiente como el perico, el caballo, que le enseñas una cosa ahorita y se lo pides que lo haga dentro de 2 años y lo vuelve a hacer. El elefante, ni se diga, ya tienen una mente, un intelecto incipiente, no mente como nosotros, pero ya hay tintes porque se graban palabras, movimientos, etc. ¿Sí? Y al fin la esencia llega al estado humano. Ya cristaliza lo que es esa fracción de alma dentro de nosotros, que se calcula que es un 3% de esencia, de conciencia dentro de nosotros. Y ese por ciento se tiene que desarrollar. Claro, en la primera existencia como ser humano hay mucha conciencia, porque en la primera existencia no trae los agregados psíquicos de efectos psicológicos de vidas pasadas, no los trae, pero se ensucia, como no tiene conocimiento del bien y del mal, se ensucia, ¿sí? Se ensucia y es entonces que empieza en la primera vida a desarrollar sus primeros agregados psicológicos, porque tiene fantasía, tiene imaginación, tiene voluntad pervertida en deseo, aunado a la gente sexual, entonces empieza a formar entidades psicológicas, no en el reino mineral, no en el reino vegetal y no en el reino animal. ¿Sí? Como andan diciendo pues algunos compañeros que dan la enseñanza y dan muy buenas conferencias, o sea, manejan una psicología increíble, o sea, conferencias que yo no he manejado, disciernen mucho el ego, pero en cuestiones esotéricas, herméticas, sí tienen sus traspiés, ¿sí? Tienen sus traspiés. Todo obedece a la ley del 3 y a la fuerza del tercer logos, ese fuego que se pervierte. Todas las entidades psicológicas son fuego pervertido. Es el fuego del tercer logos o del Espíritu Santo que se manifiesta como energía sexual creadora, porque el tercer logos es creador, y es esa energía sexual que otorga ese fuego que se pervierte, y los agregados psicológicos son fuego pervertido, que no es así ni en el mineral, ni en el vegetal, ni animal, porque en ellos no reside esa fuerza del tercer logos, esa idioplastia, ¿sí? Que es la que le da forma a la entidad psicológica. Esa idioplastia se maneja mucho en psicología, ¿sí? Entonces, hasta aquí una pregunta antes de salirme a lo... Hay 9 círculos en lo involutivo. En la involución. Ajá. ¿Y en lo evolutivo? En lo evolutivo ya es el plano físico en el que nosotros existimos, ¿sí?
Fuera de la rueda del samsara, de este plano físico, ya existen ciertas regiones o dimensiones o universos paralelos que se corresponden con los cielos de los mayas, que decían que eran 13 cielos, ¿sí? El físico, etérico, astral, mental, causal, búdico, átmico, el Padre, Hijo, Espíritu Santo, y las tres regiones del absoluto, Ain, Ain Sof, Aur. Ain, Ain Sof y Ain Sof, Aur son 13 cielos. La cábala hebrea, la original cábala cristiana, donde se explican todos los misterios, que lo vamos a ver la próxima semana, habla de esos 13 cielos, al igual que hablan los mayas. Entonces, nosotros estamos entre esos 13 cielos y los 9 infiernos. Estamos en la región media física, en que o ascendemos o descendemos a infiernos, ¿sí? Existen 9 cielos también, ¿sí? O sea, para entenderlo, ahí serían unos círculos internos en esa rueda. Sí, así es. Y los otros serían unos círculos externos. Así es, sí. Ahora, tal como es adentro, es afuera. El planeta Tierra tiene sus 9 infiernos físicos y tiene sus 9 cielos también superiores, pero nosotros también los tenemos. O sea, el microcosmos hombre también tiene las mismas regiones que nuestro sistema solar, planeta físico, ¿sí? Vamos a explicar bien eso la próxima semana cuando hablemos de la cábala hebrea, de los misterios de la creación de Dios, de esos universos paralelos infradimensionales, y del ser, del Keter, que es el Padre, el Señor de las misericordias. Yo he dado esta conferencia a sacerdotes. Una vez convoqué, o sea, le di la enseñanza como a 4,000 gentes. Andaba a diestra y siniestra dando la enseñanza, a diestra y siniestra. Internamente era como un buque, un acorazado puro metal, ¿sí? En las aguas que se desplazaba con cañones así, y a velocidad de yate, o sea, porque los buques grandes van despacito, pero este iba como yate, o sea, como lancha, y así más o menos me veía yo internamente como un acorazado a toda velocidad y con cañones por todos lados, porque hice guerra por todos lados. Convoqué a sacerdotes a esa plática de cábala hebrea, y por más que les hablaba de los cielos, los infiernos, me miraban así. O sea, están idiotizados, o sea, como que la religión no les hace que carburen. Me miraban así como, así. O sea, no, ni siquiera les funciona, ¿sí? Digo, con el debido respeto, no todos son iguales. Me he encontrado sacerdotes que mis respetos, ¿sí? Mis respetos, son muy conscientes, tienen mucha conciencia, ¿sí? Y algunos hasta tienen sus grados, como solteros, ¿sí? No todos son así, claro, pero por lo menos los que me tocaron en esa conferencia, ¿no? Me miraban como si estuvieran bobos, no sé, miraban al infinito en vez de verme a mí. Yo estaba aquí, miraban allá a 3 kilómetros, ¿sí? Entonces, lo vamos a explicar la próxima semana, esta cuestión de cábala hebrea, ¿sale? A mí me fascina esta cábala porque ahí se explican todos los misterios. Ahí sí me puedo preguntar sobre la creación, sobre el alma, sobre el espíritu, sobre lo que guste. La próxima semana, ¿sale? Entonces, aquí el principio debe de ser el estar dispuesto a desaprender lo aprendido para entender esta otra información. Así es, como dice la Biblia, vino nuevo en odres nuevos, ¿sí? No vino nuevo en odres viejos porque se rompe, ¿sí? Pero estamos a tiempo. Hay personas que llegan aquí a los 56 años, 57 años o más y logran cristalizar mucho de esto. Fulcanelli conoció la enseñanza alquimista a los 50 y tantos años, casi 60, entre los 50 y 60. No recuerdo exactamente. Y se autorrealizó, hizo la gran obra, ¿sí? Así que no hay límite de edad aquí, no hay límite, ¿sí? Yo tengo una duda.
Entonces se involuciona siempre. ¿Sé qué, perdón? Siempre se involuciona, cuando se involuciona se baja hasta lo mineral. No se puede pasar esa involución e irse a lo vegetal o a lo animal. Ok, hay una cuestión. Qué bueno que lo dijo porque se me estaba olvidando. En múltiples agregados, somos multiplicidad de defectos. Se fisiona. Fusionar es que se funde en uno solo. Fisionar es que se expanden. Entonces, cada agregado psíquico se va de acuerdo a su densidad. Los de violencia, ira, los de desprecio, odio, serán en los círculos más profundos. ¿Sí? En los círculos más profundos se castiga a los malintencionados, a los de mala voluntad. Esas gentes malosas que nomás andan buscando cómo hacer daño, tropiezos, que ponen trampas en su trabajo, esos que tienen esa malicia se van a los más profundos. Luego vamos a hablar de los infiernos, hay una plática exclusiva de los infiernos. Pero a lo que ustedes decían, hay ciertos yoes que son, o entidades psicológicas que son janasmusianas. Entidades psicológicas janasmusianas. ¿Qué significa janasmusianas? Son defectos que tú sabes que está mal y lo sigues haciendo. Tienes conciencia de que está mal y que no lo debes hacer y lo sigues haciendo. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Que se despierta una especie de conciencia maligna. Se despierta conciencia en el mal y para el mal. Porque la conciencia nada más despierta en el bien. También despierta en el mal y para el mal, de que sí, así soy y qué, o sea. ¿Sí? Pues ese tipo de defectos cínicos, porque es la característica de los janasmusianos, cínicos, ¿sí? Estos van a parar a organismos animales del plano físico y los demás se van a los infiernos. Ayer y ahora me estaba acordando de dos personas bien perversas que conocí durante esta pandemia. Y me acuerdo que iba caminando y me acordé de ellos porque no me cabe tanta perversidad, o sea, ganas de dañar. Son bestias. Y me acordaba de ellos y digo, pero lo voy a ver en un perro, decía. O sea, en serio, pero lo voy a ver en un perro, los perros. O sea, me quiere brotar algo así de ¿cómo? De darles un estate quieto, ¿no? O así. Pero digo, no, o sea, siempre me acuerdo del Cristo, ¿no? Yo digo, si el Cristo pasara por esto, ¿lo haría? ¿Y cómo me pone frenos eso? Porque a mí me quiere salir la bestia que traigo adentro. Y me acuerdo del Cristo. ¿Cristo haría esto? Para nada. Para nada, o sea. Él no va de acuerdo a la época, a las gentes, a los tiempos. Cristo sabe que en 100 años esto no va a existir. Entonces, ¿por qué dejarnos llevar por gente que busca hacer daño, perjudica, destruye a los demás? O sea, ¿por qué? O sea, la ley pues, se va a encargar de pagar. Precisamente estaba viendo la vida de este yerno del maestro Samael y dice que en una ocasión se enfermó de algo y le estaban dando una medicina que le estaba provocando muerte. Al maestro Samael, no recuerdo bien la anécdota porque lo leo a mí por hora porque estoy con lo del curso. Estoy preparando ahorita el curso. ¿Sí? Y sucede que el maestro Samael le dijo, ¿sabes qué? Deja de tomar esa medicina porque te va a matar. O sea, iba a tener reacciones secundarias que le iban a llevar a la muerte. Y total, le hicieron conocer al yerno del maestro que él en vidas pasadas fue un asaltante de diligencias allá en el norte de México. Fue un asaltante de diligencias en el norte de México. Y que una de esas diligencias que asaltó, quién sabe cómo estuvo que expolió a los caballos y se fueron a un barranco con una persona adentro. Y era el doctorcito este, que en forma inconsciente, sin que él supiera, la ley del karma estaba trabajando. Tú provocaste la muerte de él, ahora te la provoca a ti.
Así trabaja la ley del karma. Por eso a veces uno quisiera cobrárselas, tomar represalias. Como yo me acuerdo de estos dos que son prácticamente animales, violentos, o sea, quieren ver a la gente sangrar, o sea, les brilla la cara de gusto cuando la dañan a la gente. Y me reflexiono en eso, ¿el Cristo qué haría? Nada, o sea, en 100 años nada va a existir, o sea, quizás el COVID ya los mató y uno todavía se está amargando. Es lo que en Colombia ya se le llama la muerte la muerte en marcha, ¿no? En que se transforma ese sentimiento. Pero el maestro siempre lo dijo. Una vez me discutieron unos colombianos, no, que nosotros la muerte en marcha y que el Samael nunca lo dijo, acá lo dijo Rabulú, y que el maestro lo dijo. Cuando habla en transformación de las impresiones, el primer choque consciente no es otra cosa que la muerte en marcha que en Sudamérica se enseñó. Lo que pasa es que como está el cerebro tan cerrado, que el maestro Rabulú tuvo que conceptualizarlo. La conferencia de la transformación de las impresiones, donde se da el primer choque consciente, es eso. El maestro ya había hablado, pero nunca dijo que era muerte consciente. Pero como estamos tan retrasados y tan lerdos, que Rabulú sí lo tuvo que conceptualizar, ¿sí? De la famosa muerte en marcha. Sí, porque una vez me discutieron unos hermanitos de Sudamérica esa cuestión y les demostré que no, que el primer choque consciente de transformación de las impresiones es aplicar la muerte en marcha. Y ya lo había dicho el maestro. Hay cosas que nos hacen involucionar y cosas que nos hacen evolucionar, llegar a la revolución de las conciencias y que nos mantienen en la vida humana. ¿Cuáles serían esas? Les decía en la clase pasada que, como decía San Francisco de Asís, ¿no? Que todas las virtudes penden de la humildad, pero la humildad misma pende de la caridad. Entonces, teniendo esos dos atributos, caridad y humildad, ya lo demás viene por sí solo. Sí. Si no se tienen esas, hay posibilidades de involución. Sí, así es. Sí. Todos los atributos, virtudes que nos hacen cristalizar alma penden de la caridad y la humildad. Entonces el mismo hecho de saber que no eres nadie es una destrucción del ego, ¿no? Es ponerle un freno, ¿no? Sí, ¿no? Porque aún tenemos esas entidades aquí y hay que desintegrarlas. Hay que desintegrarlas. Que luego lo vamos a ver bien esto. ¿Otra pregunta? Para antes de pasarnos al otro punto. ¿No? Bueno, entonces esto es la rueda del samsara. Y les decía que los tres factores, nacer, morir y sacrificio por la humanidad, tienen que ver con lo que dice la ciencia, ¿no? Que todo es un trío de cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo de materia, energía y conciencia, dice la ciencia. Materia, energía y conciencia. O la religión dice que somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces el espíritu como energía deviene de lo que es el factor nacer, el trabajo alquímico sexual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se fabricarían los cuerpos existenciales superiores del ser. Entonces aquí cristalizamos lo que es espíritu. ¿Sí? El factor nacer, estamos trabajando con el espíritu, con energía, que es la energía creadora, y nos otorga los cuerpos existenciales superiores del ser. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se va a crear los cuerpos existenciales del ser? El azogue en bruto son las secreciones glandulares y hormonales. Sublimando esas secreciones hormonales y glandulares, las convertimos en mercurio, el alma metálica que le llaman. Y ese mercurio, a la postre, o sea, después de cierto tiempo de estar trabajando, llega a despertar lo que es el fuego sagrado o la serpiente de Pentecostés.
Una vez, yo me dedico a filmar eventos, y una vez dijo el sacerdote, nosotros, dice, hablamos del Espíritu Santo, pero no sabemos lo que es. Las 7 lenguas de Pentecostés, el fuego sagrado, son las 7 lenguas que otorga el Espíritu Santo, que a veces en los santos, en pinturas, se denota como una flamita, que alegoriza que el fuego sagrado despertó el fuego de Pentecostés, y de viene trabajando el aspecto de la energía creadora dentro de nosotros, para coagular espíritu. El espíritu en sí mismo es energía, ¿sí? Coagulaciones de esas energías, que es el mercurio, el alma metálica, y que a la postre, después de mucho trabajo, otorga el fuego sagrado. Y morir, el negarse a sí mismo, como decía el Cristo, no tome su cruz, nieguese a sí mismo, síganme. El negarse a sí mismo es el morir. Y esto nos ayuda a cristalizar alma, que es distinto al espíritu, porque el alma son principios anímicos. El espíritu es, o sea, coagula, cristaliza, tiene cierta materialidad, ¿sí? Y el alma son principios anímicos, conscientivos, distintos. La conciencia no es energía, o sea, se hace rodear de la energía, de esos cuerpos existenciales, pero son cosas distintas. La energía es como una coraza, un cuerpo que se necesita para que el real ser o el Keter se manifieste hasta el físico, ¿sí? Para que se manifieste. Si el Padre interior encarnara en nosotros, si el real ser en nosotros, moriríamos porque tiene un nivel vibratorio muy alto. Necesitamos crear los vehículos para que el Padre se humanice y el cuerpo humano se divinice, ¿sí? O que el alma se materialice en el físico y el físico se divinice, se espiritualiza, ¿sí? Y es por eso que los grandes hombres, ¿no? Que les brotan los estigmas, flotan, ¿sí? Hay un instructor que lo conozco, que él está meditando y flota. Ese hombre ya es un maestro, pero es muy humilde. Ahí anda dando sus conferencias como un instructor común y corriente. Como un instructor común y corriente. Y ya es un maestro. Ya es maestro. Pero cumple lo que otros aquí en México, ¿no? Que el maestro es Samael. Sí. Y siendo que en Sudamérica salen maestros como arroz. Sí, hasta patriarcas sucesores de Samael. No, es una calentura que hay allá. O sea, y aquí en México no. Hay gentes que han despertado el fuego. Hay maestros, miren, calladitos. El mismo maestro decía, porque de Colombia se vino para acá. En México decía, en México no quiero colombianadas. Así hablaba. Que en México no quería colombianadas, ¿no? Que hay como 7 patriarcas sucesores y maestros por aquí, por allá, y salen como arroz. Entonces, son atributos que se van desarrollando. Les decía este instructor que él hasta flota cuando medita. Y es un maestro, me consta porque cuando yo estaba empezando ya tenía sus grados. Ya tenía sus grados. Recuerdo que fuimos a una clausura de misioneros y estaba el señor Víctor Manuel Chávez, que el maestro Samael le llamaba Monseñor. ¿Sí? Le llamaba Monseñor. Pues discípulo directo del maestro Samael. Y así de la nada lo pasó al frente ahí en la clausura y le dijo, esto es por los grados adquiridos, y le dio ahí algo, ¿sí? a este instructor, y empezó a hacer pucheros como bebé, o sea, y empezó a hacer así como bebé, o sea, se emocionó porque le dieron algo por los grados adquiridos, y estoy hablando de hace añales. Y ahora el hombre ya hasta levita cuando medita. Pero calladito. Aquí hay gentes con el fuego, pero no andan haciendo circo, maroma y teatro como en Sudamérica. ¿Sí? Entonces, todo esto que estoy hablando es real y llega a coagular, a cristalizar. ¿Sí? Tenemos que primero autoobservarnos.
autoobservarnos, para dejar de ser entes mecánicos y empezar a ser conscientes. Dice el Maestro Sama que cuando uno empieza a autoobservarse, tiene una vibración muy distinta, empieza a cristalizar ciertos principios, ciertos atributos con el solo hecho de autoobservarse. ¿Sí? Entonces, es la única forma en que vamos a despertar conciencia, cristalizando alma. Y cuando se llega a crear los cuerpos existenciales superiores del ser, que es el nacer, cuando se llega a cristalizar alma, ¿sí? Eliminando los defectos psicológicos, entonces coagula dentro de nosotros, le damos forma a lo que es el Atman, Buddhi, Manas. El Atman es el real ser, el Buddhi son principios foáticos que devienen de ese fuego que se estuvo sublimando, y el Manas es el alma humana que cristalizó. Entonces ya aquí la creación empieza a estar en sus etapas finales. Todavía no, porque falta mucho, pero por lo menos ya se es un hombre real y verdadero, dice el Maestro, que ya tiene los cuerpos existenciales, logró el nacer, ¿sí? Logró el morir cristalizando alma, y mediante eso coagula la mónada dentro de nosotros, que es el Atman, el real ser, el Buddhi con sus principios foáticos, y el Manas, que es el alma. Entonces, cuando nacemos, tenemos espíritu y encarnamos en una materia. Y lo que creamos en nuestra existencia es el alma o la conciencia. Va enfrascada, embutida en agregados psicológicos, ¿sí? Por lo general traemos ya defectos psicológicos de vidas pasadas. O sea, ya podemos traer una determinada alma. Enfrascada, embutida, no libre, no emancipada. El alma la vamos a traer siempre porque somos seres vivos, porque tenemos un real ser y un padre, pero esa alma como principio anímico está embutida en entidades psíquicas. ¿Sí? No está libre, no está emancipada. ¿Sí? Debemos de poseer alma, y esto es destruyendo esas entidades que encapsulan esas fracciones de alma. Si tenemos 10.000 agregados psíquicos, nuestra alma está embutida en 10.000 agregados psíquicos. Y la cuestión es ir haciendo conciencia de esos agregados. Exacto. ¿Sí? Lo que le llaman la autocrítica. Exacto. La autoobservación es autocrítica, porque te autoobservas y te criticas a ti mismo. ¿Sí? Y de hecho hay un postulado que cuando se pierde el sentido de autocrítica, ya el alma desencarna las infradimensiones. ¿Sí? Hay personas vivas, o sea, que cometen graves cosas y que ya perdieron el sentido de autocrítica, aunque estén viviendo aquí, ya está parte de su alma aquí en los infiernos. Por eso el Dante Alighieri narra en los infiernos y le dice: oye, pero si yo te he visto a la luz del sol, comiendo, bebiendo, riendo, ¿qué haces aquí? Y le dices que mis males son tantos que aunque siga yo vivo arriba, ya mi alma se está procesando acá. Sí. Luego vamos a hablar bien de eso, qué elementos son. ¿Sí? Bueno, yo imagino que eso que decían de que el alma como que se enfrasca tendrá que ver con la física, que dice que la materia no puede ocupar el mismo espacio. O sea, las dos materias no pueden ocupar el mismo espacio-tiempo. O sea, ¿será que en el cerebro o en alguna parte de la conciencia haya como que ese embutimiento, y por eso no puede llenarse la conciencia del alma? Ok, hay algo de eso, porque buscando a Dios, decían los budistas, si queremos que nos llene Dios, primero hay que estar vacíos. No puede llenar lo que ya está lleno. Primero hay que vaciarnos nosotros. ¿Sí? Ahora, en sí mismo, el alma es un conjunto de atributos, virtudes, poderes, potestades, que tienen que ver con un fuego dentro de nosotros. Y ese fuego está pervertido. El alma está pervertida, o sea, es la misma.
no es que sean dos, sino que más bien son dos polaridades que puede tener el alma, una elevada, espiritual, y otra negativa, embutida como entidad psicológica, una divina y otra diabólica, que es el mismo fuego. Si es un fuego emancipado, liberado, puro, pues es el alma que ya coaguló. Pero si está ese fuego pervertido, pues genera pues seres con una vibración baja en infradimensiones. Sí. Y entonces con la gente que dice que son anoglusianos, o sea, en cierta forma ya tienen conciencia, ¿no? Del mal. O sea, Sí. solo están pervertidos, pero se podría decir que también su conciencia ya está desembutida. ¿Ya está qué, perdón? Desembutida, o sea, ya está liberada hacia el mal o... No está liberada. La cuestión es que la conciencia, el alma, la esencia sigue embutida en los agregados psíquicos hanasmusianos, que son los que toman forma en organismos animales, ¿sí? Y los demás agregados psíquicos, como entidades infrahumanas, se reparten entre los infiernos. Entonces hay una parte de esos yoes o defectos hanasmusianos que son tan densos que se van a organismos animales. ¿Cómo era la pregunta? Hay una palabra que me dijiste. Como que se podrían desenfrascar, o sea, que si también están desenfrascados... No, se siguen procesando, pero dentro de un cuerpo animal. Sí, dentro de un cuerpo animal. Yo pienso que el cuerpo es lo material y el alma es lo inmaterial. Así es. Y los que involucionan no hacen conciencia de eso que tienen enfrascado ahí. Así es. Y que eso es lo que hace que se vayan para allá, pero no hay conciencia en ellos. O sea, los ve uno y son malvados, ¿sí? Pero no tienen conciencia de su maldad. Ellos actúan por impulsos. ¿Sí? Pero no pueden tener conciencia, sí pueden decir, soy malo porque lo quiero hacer. Y Es lo que le decía, la conciencia se despierta en el bien o se despierta en el mal. Hay quienes tienen conciencia despierta en el mal y para el mal y se procesa en el mal, ¿sí? Es el caso de los satanistas que hacen sus sacrificios, orgías en los altares, están despertando conciencia en el mal y para el mal. ¿Y por qué digo que despiertan conciencia? Porque se adueñan de fuerzas naturales astrales, que mediante esas fuerzas naturales astrales realizan actos de magia, actos de alta magia, manipulando la sangre, manipulando la vida de animales, de personas incluso, ¿sí? Se hacen conscientes de fuerzas astrales, de fuerzas naturales, pero en forma pervertida, y por eso se dice que despiertan conciencia en el mal. Pero es triste porque algunos van bien y de repente caen, ¿no? La cuestión es que van a pagar intereses, o sea, ellos van a tener que involucionar, y eso lo saben, ¿sí? Por eso posponen tanto, ¿no? Porque yo me imagino que para eso son los sacrificios. Hay algo que no quisiera meterme en esa cuestión de despertar conciencia en el mal y para el mal, porque algunos van a decir, no, pues yo me voy por ahí. Yo me voy por ahí. O sea, por eso lo más que podemos decir es que ellos quieren despertar conciencia y la despiertan en el mal y para el mal. ¿Por qué? Porque manejan el cuerpo astral, manejan los estados yinas, manejan los elementales que le cortan la cabeza a un gato y el elemental del gato para provocar daño en tal parte. Tienen conciencia de las fuerzas elementales de la naturaleza. Pero además tienen conocimiento. Por eso es que les digo que despiertan conciencia en el mal y para el mal. Pero nosotros estamos para despertar conciencia en el bien. Pero a veces se redimen y esos magos se hacen buenos. Sí, hay de todo. Sí. Hay de todo. Entonces, yo quiero distinguir que ahí hay dos niveles de maldad, podríamos decir.
la naturaleza, uno se encuentra un vecino que de por sí es malo, Sí. ¿no? Pero no tiene los alcances esos, por ejemplo, de un sacerdote, de utilizar energías, fuerzas, Exacto, esto, sí. ¿no? Entonces, Sí. ese es malo porque, pues a lo mejor hay algo, a lo mejor que lo explique más adelante, ¿no? Pero hay esos otros que sí despiertan conciencia, pero de esas fuerzas, ¿no? Pues es que la magia se trae, ¿no? La magia se trae. Sí. La enfocas a un lado o al otro. Sí. Es personas comunes y corrientes que nunca se han autoobservado, que viven, trabajan para comer, comen para vivir, viven para trabajar. Ahí se les va la vida y se van degenerando internamente, porque ni siquiera se autoobservan. Esa es la Vicente y toda la gente, como cualquier hijo de vecina, ¿sí? Que ni para bien ni para mal, esos van a involucionar directo, o sea, ¿sí? Sí, pero no me gustaría meterme con esta cuestión de esos despertares de conciencia en el bien y en el mal, o sea, no. Porque he tenido compañeros que se quieren ir por ahí, que se van por el mal, ¿sí? Tuve una vez un compañero que empezó a manejar el astral negativamente. Empezó a despertar en el mal y para el mal, o sea, la conciencia se procesó en el mal y para el mal, o sea, porque se empezó a adueñar de esas fuerzas naturales, esas fuerzas astrales, las conoce, no es como cualquier hijo de vecina, se hace consciente del mal y vive para el mal. Incluso una vez le dijo, ¿no?, a un compañero, le dijo, vas a ver, le dijo, te voy a visitar en astral, le dijo, así le dijo. Pero por eso es que no quisiera tocar esos temas. Estamos ahorita para despertar conciencia en el bien y para el bien. Otra pregunta. Les decía que después de la muerte el hombre continúa existiendo como fuego. Puede desintegrarse el cuerpo físico, pero el hombre continúa existiendo como fuego. Sí. Dentro del esoterismo se sabe que si se prende una vela ante un santo, un altar, y la vela se apaga, el fuego continúa existiendo en los planos superiores. Del mismo modo el hombre, aquel que logra el nacimiento segundo, que logra el despertar de ese fuego de Pentecostés, ese fuego sagrado, que dijo aquel sacerdote que no sabía lo que era, bueno, aquí lo explicamos, muere, pero continúa existiendo como fuego. Esa es la importancia de esto. Luego vamos a hablar de experiencias cercanas a la muerte. Sí, cuando me enfermé de COVID, que vinieron ángeles de la muerte y todo. Y luego vamos a hablar más de unas experiencias. Y nos negamos. Fuimos el caso más grave de todo el hospital. Perdimos 25 kilos, ahorita ya lo recuperé. Era hueso y piel. No había músculo, carne, me daban papilla como bebé. Era el peor caso del hospital. Y vinieron ángeles de la muerte y todo. Y yo nada más pedí tiempo porque hay mucho que hacer. Mucho que hacer y lo tenemos que terminar. ¿Otra pregunta? ¿Es necesario pasar por las 108 vidas para alcanzar la...? No, alguien se puede autorrealizar en la 70ª. Un San Francisco de Asís que en la Edad Media apenas llevaba, si acaso, 70, digamos, por decir algo, y ahí dio el gran salto. Dio el gran salto San Francisco de Asís. Pero también hay personas que son antiguos maestros que tuvieron mucha conciencia en vidas pasadas, que si cometen ciertos delitos graves en la existencia número 100, el Padre de una vez lo manda abajo. Es el caso de maestros caídos que han tenido gran desarrollo de conciencia en vidas pasadas. Simplemente cuando se pierde el sentido de autocrítica, uno de estos maestros caídos, ya el Padre Interno lo manda abajo. No es necesario la 108. Sí.
Yo tomo la 108 para la evolución, ¿no? Para trascender. No, lo mejor, muchos dicen, no, en la siguiente vida me autorrealiza. Y no, la cuestión es que el agregado psíquico de conformismo, de mediocridad, que te está haciendo decir eso, vas a morir y lo vas a volver a encarnar en la siguiente vida. Se va a volver a manifestar ese agregado de mediocridad, de falta de entusiasmo, falta de trabajo. Son defectos y se va a volver a manifestar. La cuestión es que o nos autorrealizamos hoy, ahora, o nunca. Y si no alcanzamos en la otra vida, aunque se tenemos poquito. Si no alcanzamos, se nos da más tiempo, se nos da otro cuerpo. A veces llegaba un anciano a la enseñanza y le decía el maestro Samael, tienes que trabajar sobre tu ego, sobre tus defectos, para que te den otro cuerpo. O sea, la ley no es una ley rígida, mecánica, ¿no? La ley divina es flexible, es misericordia. Entonces, personas, por ejemplo, mayores que llegan, les dan otro cuerpo. Sí. A final de cuentas, lo que tiene que ver es la autocrítica. Exacto. Sí, mientras no se pierda la autocrítica, hay esperanza. Pero una vez que se pierde la autocrítica, el Padre te desencarna. Sí. Yo estuve a punto de morir por eso. Estuve a punto de morir por eso, porque me devoraban así ciertos yoes en el que yo sabía que estaba mal y lo quería hacer. Eso ya es perder la autocrítica. Sí. Y pues estuvimos 3 semanas con mangueras y todo, suficiente para meditar, reflexionar, pedir misericordia, pedir vida y anteponiéndoles también todo lo que hemos hecho en la vida. O sea, porque yo me concentraba en la ley del karma y enumeraba así todo lo que hemos hecho y sacrificios tremendos. De nada sirvieron, decía, de nada sirvieron todo lo que hemos hecho. Que se sorprenderían si se los dijera. Y la ley fue flexible. La ley del karma fue flexible, la ley divina fue flexible. Y aquí estamos y vamos, si Dios quiere, por más. Sí. Siempre hay oportunidad, ¿sí? Y si ya estamos avanzados de edad, se nos da otra oportunidad. Después vamos a hablar del proceso después de la muerte, qué pruebas ponen, qué opciones hay, ¿sí? Vamos empezando, ¿sí? ¿Otra pregunta? Entonces hay que estar matando o eliminando nuestros defectos. Lo importante ahorita es autoobservarnos y desarrollar la autocrítica básica. Autoobservarnos y desarrollar la autocrítica. Sí, hay varias corrientes que la observación es la base de la alquimia. La autoobservación. Así es. Bueno, otro comentario en lo que decía, por ejemplo, mi hija pues no está en esto, pero tuvo un novio que ahora es santero, de esas cosas de Cuba. Y luego me platica, van varias veces que me dice, mamá, fíjate que soñé a Ramón. Y le digo, ¿te hace algo? Dice, no, nada más lo sueño ahí parado. Digo, entonces ahorita con lo que dice se mete a su astral. Sí. Dice Sí. que no le hace nada, porque es santero. Sí, está manejando ya fuerzas elementales y todo ¿Algo eso. puede hacer ella? Pues si no tiene nada en contra de ella, no creo. Ajá, no, dice que no le hace nada, nada más lo sueña para mí. Si tienen buena relación y todo. No, se dejaron de hablar porque ahora ese novio se fue con la prima, o mi sobrina, Ajá. y se dejaron de hablar. Entonces, Ya no hay trato ni nada. no, ya no hay nada. O sea, No, entonces que se vaya, aleje ni porque asiste no. con la familia ni nada. Yo igual Sí. le digo, no te acerques, no. Sí, que Bueno, se no aleje. dice que lo ve parado, no le hace nada. Pero ahorita con lo que comentó, o sea, me dice varias veces, o sea, ahí he seguido que los sueños nada más está parado. Está parado y pues digo, ¿qué podrá hacer para que no le haga daño?
Bueno, mientras no le haga daño, ahí pregúntele a ella. Porque como está manejando ya fuerzas elementales negativas, Sí. porque no tiene conciencia, puede estar empezando a despertar conciencia en el mal, manejando elementales en forma negativa, que es la santería. ¿Sí? Cualquier cosa, pues siempre comunicación con su hija para ver qué es lo que ha tenido, Sí, qué sí, experiencia. porque siempre me dice, bueno, siempre, no sé, a lo mejor dos o una vez en el mes me dice, mamá, sueña Roma. Y le digo, ¿te hace algo? Dice, no, nada más lo veo parado. Le digo, ok, cualquier cosa. Bueno, yo le digo, Sí, cualquier cosa me que dice. te diga. Le digo, dice, no, no me hace nada. Y platicando eso, le digo, Y si ¿qué llega a está? pasar algo, pues ya hay protecciones que luego le decimos. Sí, luego, si algo te hace, me dices. Dice, sí, pero no nada más está parado. Entonces se mete a su astral. Ujú. Sí. Okay. Sí, otra pregunta. Entonces, se puede decir que también es posible que inconscientemente se manejen los bajos astrales sin que uno se dé cuenta. Sí, porque tenemos agregados psíquicos de todo tipo. Incluso leer un libro de magia negra, o sea, aunque tú lo ojees rápido, el ego escanea, se grabó la página. Si es un libro de magia negra de rituales y cosas así, aunque tú lo des vuelta así rápido, le des vuelta a las hojas, el ego toma fotografías y hasta puedes estar haciendo uno de esos trabajos en sueños y ni cuenta te das. Porque son esos agregados psíquicos que manejan nuestro astral. No conviene por eso esas lecturas. Ni películas, me supongo, ¿verdad? No, ni películas. Algunas lecturas. ¿Maneja usted computadora o algo? Para mandarle libros en PDF, que los vaya estudiando. Sí, me deja su correo, me lo escribe por ahí en una hojita y le mando unos libritos PDF que son para empezar. Sí. Ahorita en la noche mismo se lo mando. Sí. Yo en las conferencias, porque le digo que he visto, pero son de las de Colombia, pasaron un link donde aparecen varios libros. ¿Quiere que se los pase? Son gnósticos. Yo los tengo. Ah, ¿también? Sí, yo los tengo. Sí. Solo que hay unos que son para comenzar en los estudios. Oh, ok. Sí. Ok. ¿Cómo te llamas? Edith. ¿Eh? Edith. Edith. Eres la del curso, ¿verdad? La que Sí. quiere. Sí. Entonces aquí te voy a pasar otro PDF que tiene todo. Sí. Todo el compendio full de Gnosis en un solo PDF. Pues tú que vienes para el curso te lo voy a dar ese. A ustedes pues sí les voy a dar los principales libros para empezar. Igual también te lo mando, pues ahí tengo te mando el link. Sí. Sí. ¿Usted, señor? ¿Aquí está? Sí, soy el primero. Ok. Bueno. Ok, perfecto. Entonces nos vemos el día lunes. Si no hay preguntas, comentarios, ¿Algo tomar una foto? sí, claro, algo que les iba a decir, si quieren tomar foto. Sí. Yo también voy a tomar foto porque ahorita voy a pasarlo a PowerPoint. O sea, Antes era, no, sí, no, rápido, ahora rápido con foto. Pues muchas gracias, estuvo muy interesante. Y se va a poner más. ¿Eh? Y se va a poner Se va a poner más.
Más interesante se va a poner. Sí. Bueno, yo ahorita mismo voy a subir esta conferencia en YouTube porque así va a conectar uno de Venezuela, otro de Colombia, otro de Panamá, creo. Ahorita mismo lo voy a subir. Bueno, pues gracias. Ok, nos vemos. Gracias. Hasta luego. Nos vemos. Nos vemos, gracias. Señor. Hasta luego. ¿Sí va a venir, señor? Sí. Sí. Lo esperamos. A ver hasta dónde llegamos. Ok. Sí, gracias. Hasta luego.